una serie... Ay, perdón. Vale. Gracias. Bueno, entonces voy a retomar tantito. Los lenguajes. Vamos a ver la historia de los lenguajes y de los traductores. En un lenguaje, tenemos que es un lenguaje formal que le proporciona a una persona la capacidad de escribir una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos. Ujú. Y para esto, pues vamos a ver un poco de la historia de los lenguajes en una línea de tiempo. Entonces, permítanme tantito. No sé si se vea mi línea de aquí. ¿No es, sí se ve? ¿Cuál oiga? Sí, ok. ¿Cuál línea? Bueno, Ah, sí, ya se ve. es esta. Pues en primera instancia tenemos en 1843 a Ada Lovelace. Ella fue quien crea el primer algoritmo para la máquina de Charles Babbage, que era una máquina como de conteo, si no mal recuerdo. Y pues en este algoritmo pues se sientan las bases, ¿no? De los lenguajes de programación. Ah, Después de mucho tiempo, nos vamos a 1936, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, y digo auge porque era donde más estaba estallando. Tenemos pues a Alan Turing, que fue quien revolucionó la computación con su máquina, que pues bueno, con esta máquina se logró descifrar el código Enigma y que muchos especialistas apuntan que pues la guerra se acortó como pues mínimo 2 años por este hecho. Y pues con esto demostraba también que con un algoritmo podría resolverse, con un algoritmo, perdón, se podía resolver cualquier problema matemático. Posteriormente, en 1949, tenemos el lenguaje ensamblador, que era un lenguaje de programación de bajo nivel, es decir, que pues era muy acercado al código máquina, pero que aún así, o sea, ven que tenemos los códigos binarios, ¿no? Este lenguaje ensamblador en su momento, pues era de alto nivel en su momento, porque lograba como que simplificar, ¿no? El código máquina. Posteriormente nos vamos a 1957 con Fortran, o Fórmula Translation, o fórmula de traducción. Está considerado como el lenguaje de programación más antiguo, pero que aún se utiliza actualmente. Se creó para realizar cálculos científicos, matemáticos y estadísticos de alto nivel. Actualmente se ocupa mucho para los pronósticos de meteorología y esas cosas, ¿vale? 2 años después, en el 59, tenemos a COBOL. Es un lenguaje de programación detrás de muchos procesadores de tarjetas de crédito, los de cajeros automáticos, llamadas telefónicas y celulares. Actualmente se utiliza en el sector bancario, ¿vale? Luego tenemos en 1972 a C, ya el ultra conocido C, que igual se ocupa actualmente. Fue desarrollado por Dennis Ritchie en los laboratorios Bell. Muchos de los lenguajes actuales pues son derivados de C, tales como C Sharp, Java, JavaScript, Perl, PHP y Python, ¿no? Y también C++ me faltó por ahí. Posteriormente tenemos a Python. Python fue desarrollado en 1991 por Guido Barroso, ajá, que fue, bueno, es porque todavía vive, creo que neerlandés, o sea, de Países Bajos. Es un lenguaje multiparadigma, lo cual lo hace uno de los lenguajes más populares, y pues las empresas más poderosas del mundo, como Google, Spotify o Facebook, pues lo ocupan, ¿no? De hecho, pues Instagram, la mayor parte de su desarrollo pues está en Python. Ujú. Y pues ya por último, o sea, como que de los lenguajes que se han desarrollado a lo largo del tiempo, está Java en el 95, que es un lenguaje de alto nivel, de propósito general, creado por James Gosling, que se encuentra pues en todas partes prácticamente, desde ordenadores, teléfonos, hasta teléfonos inteligentes, ¿no? De hecho, pues se ocupa mucho en el paradigma de programación orientada a objetos, que pues también está muy utilizado hoy en día, ¿va? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Bueno, sí, primero, no sé si tengan alguna pregunta respecto a esto. Al final, las preguntas al final. Ok, de acuerdo. Y bueno, pues si bien me faltaron algunos lenguajes, pero estos ya como que son derivados como igual de C. Por ejemplo, pues tenemos el caso de Swift, ¿no? Que pues, Swift es de hecho uno de los más recientes en 2014 para Apple, ¿no? Y bueno, posteriormente vamos con los traductores, o también llamados compiladores. Es aquel que se encarga de hacer el proceso de traducir el lenguaje de alto nivel
a código máquina para su ejecución directa. Y pues para que esto se comprenda más, bueno, me gusta mucho usar esta analogía. Un compilador es lo mismo que cuando tenemos una película en cualquier idioma, pero que sea ajeno al nuestro, como el inglés, francés y todo eso, o sea, está la película en esos lenguajes, entonces se contratan actores de doblaje para doblar la película, ¿no? A nuestro lenguaje pues, nativo, en este caso el español. Entonces, ese proceso de traducción, como lo hacen en las películas, pues casi es como el similar en los compiladores. ¿Por qué? Porque tenemos el compilador, toma el código fuente de alto nivel, pues ya sea C, Python, no, perdón, Python no es compilado, pero sí C o Java o C++ y todo eso, y mediante su compilador hace la traducción y ya pues el resultado es el código objeto, ¿no? O los ceros y unos, que es lo que va a hacer como que el ejecutable, ¿va? Entonces, dentro de los traductores, pues también tenemos pues su historia, ¿no? En 1949 tenemos a Grace Hopper, crea el primer compilador, y esto es, bueno, desarrolla una técnica que traducía los símbolos matemáticos a un código de instrucción binaria y que era entendible para la máquina. Su idea de ella era, pues, demostrar que se podía llegar, la computación podía llegar a un público que no precisamente fuera matemático o fuera como de ciencias, ¿no? O sea, la idea es que la computación llegara, pues, a la mayoría, ¿vale? Am, en 1958 se desarrollan estos dos términos, frontend y backend, que no es lo mismo en el desarrollo web. Ya ven que en el desarrollo web tenemos el frontend, que es pues todo el HTML, el CSS, y el backend, que es pues toda la parte programable, ¿no? No, aquí no es, ahora sí que es algo muy diferente porque se propone que un compilador sea portable y se divide en dos fases. El front, que es el que analiza el programa fuente, y el back, que es que él genera el código objeto para la máquina, ¿va? Bueno, estos dos términos como que se proponen en 1958. 10 años después surgen o se definen las gramáticas libres de contexto, que es un tema que vimos en la materia pues antecedente a esta, de lenguajes formales. Aquí se definen los parsers predictivos y la eliminación de la recursividad por la izquierda, ¿no? Posteriormente, pues tenemos perdón, este fue un pequeño bug, ¿no? Aquí tenemos en 1975 a Lex y Jack, que esto, bueno, también lo vimos en la materia pasada de lenguajes formales, que Lex es un generador de analizadores léxicos, perdón, y Jack es un generador de analizador sintáctico. Ujú. En el 82 surge algo que se llama Lattice C Compiler, que fue el primer compilador para C, para el IBM Personal Computer, ¿va? Y por último, en 1987, tenemos como que el surgimiento de GCC, GNU Compiler Collection, que es un sistema compilador producido por el proyecto GNU, ¿no? Que es el que está detrás del proyecto de GNU Linux, ¿no? Bueno, comparte, pues, porque acuérdense que GNU, pues, como tal es el conjunto de programas bueno, como tal es el sistema operativo, pero Linux es el kernel, ¿no? Entonces, de hecho, es muy fácil encontrar esta colección del compilador de C en Linux o en otro sistema basado en Unix, como es el de macOS. macOS también está basado en Unix y también podemos encontrar GCC en Macs y pues en todos los que son de Linux, ¿vale? Y bueno, los dejo con Naví para el siguiente tema. Buenas noches, compañeros. A modo grosso de lo que mencionó mi compañero, voy a retomar ciertas partes de lo que vienen siendo las generaciones de lenguajes de programación. Si puedes bajar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, además de que, como ya mencionó, los distintos lenguajes de programación, estos mismos a lo largo de la historia, pues se dividen en 5 distintas generaciones. Los primeros, pues la primera generación va a ser los lenguajes de bajo nivel, que pues son el lenguaje máquina de unos y ceros. Posteriormente, en 1950, Maurice White Cuters desarrolla lo que es el lenguaje ensamblador.
el primer lenguaje ensamblador oficialmente. Y bueno, este personaje fue de gran ayuda porque fue el primero que, no fue Alan Turing el que realizó la primera computadora totalmente electrónica, sino fue este señor. Y ahí viene una frase que nos dice que tan pronto como comenzamos a programar, descubrimos para nuestra sorpresa que no era tan fácil hacer los programas bien como habíamos pensado. La depuración tenía que ser descubierta. Puedo recordar al instante exacto en la que me di cuenta de que gran parte de mi vida a partir de ese momento le iba a dedicar a encontrar errores en mis propios programas. Y la computadora que diseñó con el lenguaje de compilador, el primer lenguaje de compilador se llamó Electric Delay Storage Computer, ESDC. Posteriormente, siguiente diapositiva, vienen a nuestra historia en esta clasificación lo que vienen siendo los lenguajes de tercera generación, que serían los lenguajes de alto nivel. Primeramente, en la mitad de 1950, surgen los lenguajes de propósito general, los primeros lenguajes de propósito general, que fueron Fortran y COBOL. Y bueno, como se mencionó, COBOL fue, es un lenguaje de programación diseñado en su mayor parte el compilador por Grace Murray Hooper, que es esta señora, que fue la que estuvo en los indicios de la realización del compilador y que posteriormente estuvo a cargo de llevar el proceso de desarrollo del compilador de COBOL. Y bueno, otro lenguaje de propósito general al inicio fue el lenguaje de Fortran, que se usaban las tarjetas perforadas. Y bueno, una imagen simbólica de la programación por baches que se usaban en IBM. El ejemplo es esta. Siguiente diapositiva. Y bueno, dentro de esa tercera generación, al día de hoy, pues han surgido una cantidad inmensa de lenguajes de programación de tercera generación. Y bueno, también esa tercera generación se puede clasificar de distintas maneras, como se pueden clasificar en imperativos, que son para los lenguajes que un programa se especifica que se va a especificar un cálculo, y declarativo para los lenguajes a los que un programa especifica qué cálculo se va a realizar. Por ejemplo, los lenguajes como C, C++, C Sharp y Java son lenguajes imperativos. En los lenguajes imperativos, pues, hay una noción del estado del programa junto con instrucciones que modifican ese estado. También otra cosa de estos lenguajes de tercera generación, pues, primeramente que BASIC pues, fue creado por estudiantes del colegio de Dartmouth, el denominado Beginner's All-Purpose Symbolic, que BASIC fue diseñado como un lenguaje simplificado para todos aquellos que no tenían bases o cimientos sobre la matemática. Entonces, pues para ellos fue más sencillo la utilización de este lenguaje de programación en la tercera generación. El lenguaje C que todos conocemos, que fue desarrollado en los laboratorios Bell. Y bueno, C++, que fue un upgrade del lenguaje C, agregándole nuevas funciones y que trajo consigo la implementación de la programación orientada a objetos. Y que, bueno, que este tipo de lenguaje o este estilo de programación consiste en una colección de objetos que interactúan entre sí, lo cual nos permite abstraer elementos de la vida real a elementos más sencillos de comprender. Y bueno, en la cuarta generación, la siguiente diapositiva, se presentan distintos lenguajes para tareas específicas. Este tipo de lenguajes consisten en declaraciones similares a las declaraciones hechas como lenguaje humano. Los lenguajes de cuarta generación se usan comúnmente para la programación de base de datos, en este caso el SQL, y los lenguajes que utilizan scripts, tales como PHP, Python, Unix, Perl.
Y por último, se puede decir que los lenguajes de programación continúan evolucionando tanto en la industria como en la investigación a medida que cambian los sistemas y las aplicaciones. Hoy en día existe pues una amplia variedad de lenguajes de programación con distintas sintaxis y funciones. Hacer pues una indagación exhaustiva de todos ellos, incluso una lista completa, pues sería en este caso un libro en lugar de un artículo sobre lo que serían los lenguajes de programación. Y bueno, existe una gran variedad de lenguajes de programación hoy en la actualidad que los desarrolladores e ingenieros podemos decidir qué lenguaje vamos a utilizar en nuestros proyectos. Y pues formalmente estos lenguajes se empezaron a desarrollar desde el año de 1957, dando orígenes a algunos de los lenguajes de programación más populares, y pues el rápido crecimiento de Internet a mediados de la década de los 90 propició la evolución de estos lenguajes de programación, como lo mencionó un compañero, Swift, entre otra cantidad de lenguajes que han aparecido a través de estos últimos 20 años, como Go, TypeScript, etcétera. Y bueno, continuamos con nuestro compañero Otero. Perdón, ¿sí se escucha? Sí. Sí, te Ok, Sí, muy bien. gracias. Buenas noches a todos, primero que nada. Y bueno, dejando un poquito atrás, bueno, más bien, ya que repasamos un poquito del contexto de los compiladores, del desarrollo de los lenguajes, vamos a pasar a ver lo que son los diagramas T, que indagan en el desarrollo de traductores, como ya lo habían explicado anteriormente. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Ok, primero hay que definir qué es un diagrama T. No sé si alguien ya lo había escuchado por ahí. Este tipo de diagramas nos sirven para especificar a manera de alto nivel el diseño y la construcción de un compilador. Por medio de estos diagramas se puede observar mediante los pasos, pues sí, bueno, pasos en los que se lleva el desarrollo de un compilador, ya sea desde que se escribe su código fuente hasta que se obtiene el programa ejecutable, que es como el objetivo del compilador. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, esta es la forma en que se representa este tipo de diagramas, en los que son, bueno, se caracteriza por tener las tres letras, S, T y H, que significan lo siguiente. Habla de un compilador escrito en lenguaje H, que es de host o anfitrión, que traduce lenguaje S o de source, fuente, en lenguaje T, de objetivo, target. Y se dibuja de esta manera. Como bien sabemos, un compilador, a grandes rasgos, es un programa que traduce un lenguaje fuente a un lenguaje objeto. Y pues bueno, estos tipos de diagramas nos van a ayudar a comprender cómo fueron escritos algunos compiladores. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí tenemos unos ejemplos, usando ya lenguajes definidos. Para el primer ejemplo tenemos un compilador de Pascal, escrito en lenguaje C, que transforma a ensamblador. Esa es la forma en que vamos a leer este tipo de diagramas. El segundo ejemplo es un compilador de C, escrito en Java, que transforma a C++. Como no debemos olvidar el orden en que están las letras, que es la fuente, el host y el objetivo. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Bueno, como ya vimos anteriormente, los primeros lenguajes para comunicarse con las computadoras fueron el lenguaje máquina y los ensambladores, siendo así que podemos decir que el primer ensamblador, el programa que traduce, fue escrito en lenguaje máquina directamente para que pudiera ser ejecutable. Como podemos ver aquí en el primer diagrama, arriba a izquierda, tenemos que como host es un ensamblador escrito en lenguaje de máquina para un lenguaje ensamblador H. Como la fuente tenemos un ensamblador escrito en lenguaje ensamblador H para una versión de ensamblador.
Y como objetivo tenemos un ensamblador ejecutable para la versión del lenguaje ensamblador. Bueno, esto es un poquito complicado ahorita, pero una vez entendiendo que se obtiene un ensamblador con más riqueza de operaciones, para así decirlo, los lenguajes de alto nivel fueron diseñados para poder realizar todas estas operaciones con una mayor facilidad. Esto viendo los componentes de hardware como máquinas virtuales. En el diagrama de arriba derecha tenemos que se pueden representar ya con este diagrama T los lenguajes que se utilizaron, por ejemplo, para construir Fortran del año 1957, en donde tenemos que el host es un ensamblador ejecutable para la versión del ensamblador. La fuente es un compilador Fortran escrito en lenguaje ensamblador. Y como objetivo se tiene un compilador Fortran que pueda ser ejecutable. Bueno, abriendo un poquito de contexto, en 1960 el compilador Fortran extendido y Altac también estaba disponible para el Pilco 2000, por lo que es probable que un programa Fortran fuera compilado para ambas arquitecturas de estas computadoras a mediados de los años 60. Finalmente, para poder unir ideas, en el diagrama de abajo tenemos los dos diagramas unidos para ver desde un inicio de cómo se llegó a la creación del compilador para, en este caso, el lenguaje Fortran, que resulta de la siguiente forma. Como podemos observar, aquí ya se combinan los diagramas, en donde el objetivo del primer diagrama, que es la T, bueno, sí, la T, se convierte en el host del segundo diagrama, para poder así hacer una representación de cómo se pudo llegar al compilador Fortran ejecutable. Y pues bueno, el primer lenguaje de alto nivel para una multiplataforma fue COBOL, como ya lo habían explicado mis compañeros. Y pues bueno, esto nada más de forma como dato interesante, fue una demostración llevada en diciembre de 1960, donde fue compilado en una ENUBIAC 2 y con el procesador RCA 501. Y pues bueno, como bien sabemos, COBOL fue probablemente el primero en ser escrito en un lenguaje de alto nivel, llamado Flowmatic, y esto fue dirigido por un equipo a cargo de Grace Hopper. ¿Le puedes dar a la siguiente? No, creo que ya no hay otra. Perfecto. Ajá. Bueno, esta es la forma en que se utilizan los diagramas T para poder darle, sí, para poder representar los pasos que requiere llevar la transformación y compilación hacia un lenguaje objetivo a partir de un host y una fuente. Y bueno, al parecer son todas las diapositivas y por nuestra parte sería todo. Muy bien, qué buena exposición. Me gustó mucho cómo presentaron los temas. Básicamente, bueno, los primeros son un recordatorio, ¿no? De todo lo que han visto en la carrera, la evolución de los lenguajes. Este último tema de los diagramas T, igual muy interesante, ¿no? Como se debe de ir presentando las traducciones. Por ejemplo, en el último me llama la atención que es de SH a H, pero también de SH a T, ¿no? Esto como ustedes estaban imaginando, pues para tenerlo en una máquina virtual, ¿no? Intermedia. Perfecto, muy bien. Bien, la dinámica es la siguiente. Son 3 personas en el equipo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener 3 preguntas por cada integrante del equipo, es decir, en total 9. No necesariamente tienen que ser 3 para cada uno. Las responden ahora sea como les haya tocado el tema. Las preguntas las hace pues el resto de sus compañeros, por favor. Si no se juntan al menos 9 preguntas, pues habrá examen para todos respecto al tema. Y bien, a ver quién lanzó primero. ¿Quién? Omar Alejandro Sánchez, adelante con su pregunta, por favor. Sí, buenas noches a todos. Me gusta mucho la presentación. Solamente me gustaría preguntar, sé que el lenguaje C tiene ese nombre debido a que sus predecesores habían sido el lenguaje A y B, pero bueno, ¿saben qué fue lo que le pasó a estos dos lenguajes?
por qué se le denomina C. Pues bueno, como tal, no sabríamos decirte qué pasó con los otros dos, porque tenemos entendido como que era también parte de, o sea, estaban desarrollándose también en los laboratorios Bell, el de A y el de B, pero como tal no, pues no se desarrollaron, o sea, no tuvieron como que el auge que tuvo C. Entonces, pues de hecho la intención de C era hacer que este lenguaje estuviera en los sistemas Unix, ¿no? De ahí es que surge este rollo también del proyecto GNU, ¿no? Porque ahí sale pues Dennis Ritchie, ¿no? Junto con C, para que ese lenguaje fuera ocupado en esos sistemas, ¿no? De Unix. Pero como tal, los otros dos, pues ya no se ocuparon, pero tampoco, o sea, fue lo como tal lo que pasó, ¿no? Ya nos ocuparon, pero ya de ahí ya no sabríamos decirte, pues sí, en realidad sí tuvieron como que algún desarrollo posterior a C, o de plano se dejaron como que en un punto muerto. Ok, y dentro de la historia de los lenguajes, ¿saben cuándo fueron desarrollados o algo así? Sí, pero pues, no todos, como se mencionaron, hay muchísimos, al día de hoy hay muchísimos lenguajes, pero tal cual el desarrollo no, más bien te podemos decir el año en que ya se estuvieron utilizando, porque, por ejemplo, para el desarrollo de Fortran tardaron 15 años, no en secreto, pero sí eh, eh, tardaron 15 años en poder desarrollar ese lenguaje del Fortran, o sea, no fue luego, si te vas a eso, y a años sí te podemos decir algunos, porque pues igual lo hemos visto en la carrera. Por ejemplo, COBOL ya estaba desde 1959, Fortran estaba desde el 57, Pascal en el 70, C++ en el 83, Python en el 91, Java en el 95, o sea, te puedo decir esos años, pero tal cual el desarrollo, pues sí tenemos que ir a un libro tal cual del lenguaje y que hable un poco de esa historia. Ok. Ok, muchas gracias. El lenguaje A, primero, pues era interpretado y más que nada se dedicaba a operaciones financieras. El lenguaje B, pues ya fue desarrollado en los laboratorios Bell, por eso la B, y precisamente por Dennis Ritchie y Kenneth L. Thompson. Fue precisamente el predecesor de C, es decir, digamos, que lo que ocurrió antes, ¿no? Pero fueron los mismos desarrolladores de C los que habían desarrollado B. Entonces, pues simplemente dijeron, pues ya tiene más cosas nuestro lenguaje, ahora vamos a llamarle C. Primero empezó pues por Bell, por los laboratorios Bell, por eso la B. Muy bien, va una pregunta, ¿verdad? Adelante con la segunda. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. En la parte de cuando mencionaron que iban mencionando las generaciones, mencionaron que en la tercera generación se dividía entre imperativo y declarativo. ¿Cuál era la diferencia entre ambos y cuáles lenguajes son los que se incluían? Mira, los declarativos son los lenguajes que se especifica qué cálculo se va a realizar. ¿Ok? Como tal, una lista, no te tengo esa información al momento, pero los que todavía tengo presentes, y porque son los que más utilizamos, son los imperativos, que serían C++, C Sharp, C, Java, y los imperativos se diferencian porque hay una noción del programa junto con instrucciones que modifican ese estado. ¿Qué otro? Bueno, no, es la información que te podemos dar por el momento. Siguiente pregunta. Va, gracias. Bien, así como avanzaron la mano Osorio Alvarado, Jorge. Sí, sí. La mía es un poco más como que de curiosidad porque habían comentado algo sobre Lex y Jack, pero bueno, según yo sabía que Jack significaba Yet Another Compiler, pero no sé si saben, o sea, ese nombre de Lex, de dónde viene o si es alguna abreviación de algo.
Lex. Ajá, sí. Lex. No lo No, la verdad encuentro. no sabría decirte si hay si es como que alguna abreviatura. Al menos yo la primera vez que lo escuché, porque te digo que esta yo al menos sí lo vi en la materia de lenguajes formales. Simplemente nos dijeron Lex, así como tal, porque de hecho hay como que dos tipos, está Flex y está Lex. Y Lex es la parte como del código abierto, ¿no? Pero el de Jack, ese sí tiene, es el significado que tú dijiste, pero el de Lex, la verdad, no sabría decirte exactamente a qué connotación se le da. Realmente no son siglas, nada más es pues Lex de léxico y ya, nada más, pero no tiene siglas, no es como Jack. Yet another. Sí, así es. Muy bien. Van dos, ¿no? Lemus Martínez. Sí, bueno, en esta última diapositiva que están mostrando ahí como un encadenamiento de los diagramas T, y mi pregunta sería, ¿hay reglas a seguir en cuanto al encadenamiento de estos diagramas T? No hay reglas como tal, pero solo hay que poner atención en, sí, cuál es tu objetivo para que, en todo caso, que quisieras representar bueno, un diagrama para un compilador más complejo, como en este caso fue el ejemplo de Fortran, que se requirieron dos diagramas para, pues sí, para representar su historia, por así decirlo. Sí hay que poner atención en, pues sí, en el surgimiento de los pasos para que, como podemos ver aquí, el objetivo del primer diagrama sea tu host del segundo diagrama. O sea, para que tenga una cierta lógica. Sí, compañero. Sí, Sí. Muy bien. Jonathan J. López. Sí, profe. Bueno, mi duda vendría siendo, así que a los compañeros que, así muy superficial, o no sé si lo quieran profundizar, pero ¿cuál vendría siendo como tal la diferencia entre un lenguaje interpretado y uno compilado? Así si alguien te pregunta que no sepa sobre estos temas y que se esté Claro. adentrando. Pues mira, prácticamente el compilado pasa por tres procesos, si así lo quieres ver. Bueno, toma tres componentes. El lenguaje, el código fuente, o sea, el que tú escribiste en el lenguaje de alto nivel, ¿no? Pasa por el compilador y ya obtienes el ejecutable, ¿no? O el código objeto, ¿no? Que es el que necesita la computadora para ya hacer lo que tú le pediste. Y ahí está como que ahí entra la analogía que les había dado, ¿no? De que, oye, pues tienes una película, la doblas en español con actores de doblaje, y así ya, pues uno ya tiene el resultado final, que es la película, pues traducida, ¿no? Ahora, el interpretado lo que hace es cada línea de código lo va a ir interpretando, pues en tiempo real, línea por línea. Por eso es que, por ejemplo, cuando entramos a Python, desde una consola de comandos, ahí te va como que abriendo el prompt, ¿no? Tienes ahí un triangulito y ahí tienes pues el primer, pues la primera línea, ¿no? Que vas a ejecutar, ¿no? Ahí, por ejemplo, pones un print hola mundo y ya le das enter y ya te lo interpretó y ya ahí mismo te lo ejecutó. Y si tomamos la analogía de la película, entonces es como si tú vieras la película, pero subtitulada, porque estás viendo la película, pero a la vez estás viendo los subtítulos para poder entenderla, ¿vale? No sé si con eso quedó clara la duda. Sí, compañero. Sí. Ay, perdón, es que como se activa el micro, tardo en contestar, pero sí, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Quién sigue? Bautista Flores.
Sí, buenas noches, compañeros. No me quedó muy claro lo último de lo que está en pantalla. Entonces, con lo que me entendí, ¿es posible entonces hacer algún compilador en base a otro lenguaje de programación? Un ejemplo sencillo sería el compilador de Java. O sea, Java que utiliza, hereda varias cosas de C++ y C++ hereda varias cosas de C. O sea, sí se puede hacer eso. Regrésate a la diapositiva anterior, ahí había unos ejemplos nada más para que quede ahí. ¿Si es esta o la anterior a esa? No, sí, esa. Bueno, no sé si quedó ahí clara la duda, pero sí se puede utilizar un compilador escrito en otro lenguaje para transformarlo a, pues, en este caso puede ser ensamblador, a C++, etcétera. ¿Y qué aplicaciones tendría hacer eso? Pues, bueno, un ejemplo sería en Linux. Ya los compiladores que tú tienes, pues puedes usar ciertos atributos para aplicarlos a... Bueno, si quieres hacer ciertos módulos, cuando vas desarrollando Linux, pues tienes varios compiladores distintos, entonces puedes aplicarlo, puedes desarrollar más cosas con ello. O sea, no vas a diseñar la rueda desde un inicio, ¿no? Sino vas extendiendo esa capacidad de crear cosas. Esa sería una función esencial o a grosso modo que podrías ver, hacer cosas más complejas. Siguiente pregunta. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Ya perdí el chat. Jonathan fue el que acaba de preguntar, ¿verdad? Ricardo Velasco. Sí, tenía una pregunta algo simple, más que nada como que de curiosidad, cuando mencionaron esto de los lenguajes de programación, como que qué lenguajes de programación como que de las primeras generaciones, o sea, pues no por decirles antiguas, pero un poco más viejas, siguen usándose como que hoy en día, digamos, regularmente, o que no se hayan vuelto como que obsoletas. Pues ensamblador se sigue usando todavía para los microcontroladores. Nosotros porque pues, somos de computación, pero los de ingeniería eléctrica y electrónica siguen usando ensamblador. Y eso viene desde 1950. Entonces, otro es COBOL. Todos los bancos todavía, bueno, no todos los bancos, pero la mayoría sigue usando COBOL para programar sus sistemas. Entonces, COBOL es de tercera generación, de segunda sería el lenguaje ensamblador. Y pues de primera, pues nada más son unos y ceros, al menos que quieras hacer un proyecto que uses altos y bajos. Pues vale, gracias. Pero, Sí. a ver, ¿ustedes considerarían que C ya no se usa? No, sí se sigue usando. Y Tanto en Linux. Z es de los principales, de hecho, porque Ajá. incluso hasta de C han salido pues Python, han salido Java. C Sharp. ocupando C Sharp, Pues tan solo C Sharp, ¿no? Muy Sí. bien, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Cuántas van? 3, ¿no? Creo. Sí, la que sigue. No, van 4, creo. Estaban como 7, ¿no? Van como Sí, Ah, porque un siete. compañero se aventó 3 preguntas. ¿Van Bueno, 7? Pues ya nomás faltan 2. No, ya nadie. Bueno, pasamos al examen. No, pregunten. Yo tenía una pregunta, Sí. pero no sé, o sea, porque al principio me confundí un poquito, pero pues supongo Dale. que es muy obvia. O sea, porque cuando explicaron lo de qué es un lenguaje, la respuesta era que era un lenguaje formal. Pero entonces ahí, ¿qué es un lenguaje formal? Pues es una muy buena pregunta. Pues un lenguaje formal es que tiene un conjunto de reglas y sintaxis que si tú no las respetas, pues simplemente tu lenguaje no va a compilar. Entonces, cuando nosotros hablamos de un lenguaje de programación, no es como hablar de un lenguaje de ser humano, ¿no? De pues, español, inglés, ¿no? Porque estos dos son lenguajes naturales que esos pues
dependiendo del contexto y la región donde se hablen, pues van cambiando, ¿no? No sé, por ejemplo, tan solo aquí, nosotros aquí en la Ciudad de México, pues, usamos mucho el pues, pero si nos vamos a otras regiones, dicen pus o la cortan con la PS, entonces ahí van como que transformando el lenguaje, ¿no? Pero en este caso, como un lenguaje de programación, hablamos que es formal porque tiene un conjunto de reglas y sintaxis que deben de ser respetados, que no lo puedes cambiar porque pues ya es algo que está definido en el lenguaje y que si tú lo intentas cambiar, pues simplemente tu programa no va a compilar. O sea, si tú quieres, por ejemplo, omitir el punto y coma en C, pues te va a decir, no, esto es un error, esto no va a funcionar porque aquí falta un punto y coma. En Python pues sí lo puedes hacer, pero porque ya está definido, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos sobre un lenguaje formal, que está definido por un conjunto de reglas y de sintaxis que deben de ser respetados. Y otra cosa, compañero, para aportar o enriquecer más a la respuesta de Brian, es de que lo mismo de lenguajes formales, bueno, de un lenguaje formal es que es un conjunto más grande que va a tener adentro un conjunto más chico que van a ser los teoremas, y ahí ya entraríamos al tema de la lingüística, a la lógica, que ciertos símbolos le vamos a determinar ciertas leyes o ciertas funciones. Entonces, si te quisieras adentrar más al tema, pues te puedes meter ahora sí que a cosas de lógica, ya tirándole a la filosofía, como por ejemplo, alguien para iniciar en lógica, en ciencias de computacionales, puede ser Kurt Gödel, que fue uno de los que iniciaron la lógica computacional y que también tiene que ver con lingüística, o el que nosotros vimos en lenguajes formales, sus reglas, fue Noam Chomsky. Puedes verlo también. Ok, Oigan, ¿qué a poco hay lenguajes de programación informales? ¿O todos son formales? Todos son formales o serían formales porque todos tienen una sintaxis. ¿Y entonces por qué llamarle formales si todos son formales? Pues más que nada sí sería la definición, o sea, es formal no porque tenga como que, ¿cómo te lo explico? O sea, se le dice formal porque así, bueno, así fue como tal, a mí me lo dijeron y como lo investigué yo también, es porque tiene simplemente un conjunto de reglas y sintaxis, ¿no? No tanto que se escuche elegante, más bien que está definido, pues a eso se refiere con formal, que ya está definido y que si uno intenta cambiarlo, pues va a generar errores, ¿no? Pero como tal, pues en los lenguajes de programación, pues bajo esta lógica, pues ninguno sería informal, porque todos tienen su sintaxis, que sí es diferente, pero que tiene su sintaxis y su conjunto de reglas para que puedan ser ejecutadas. Ajá, exacto. Sí, muy bien, estoy de acuerdo. Dice Jonathan, porque se escucha elegante. No, pues es que tan solo para decir que un lenguaje es formal es porque todo lo que viene en ese lenguaje está bien formado o formulado. Entonces, pues no sé, si quisiéramos meter un lenguaje no formal sería raro porque tendríamos que sacar ideas a lo loco y agregarlas y no darle un contexto específico y que puedan ir variando, pues, como lo que pasa con los agentes de las cosas dinámicas, los procesos estocásticos, más o menos entraríamos en ese ámbito porque pues, podemos definir símbolos y ya cuando vamos definiendo símbolos de ciertas acciones, pues ya vamos formulando algo bien. Entonces, pues ya entraría como un lenguaje formal. Muy bien. Perfecto. Falta una, ¿no? La de Fernando Fernández Quirós. Adelante, Sí, Felipe. bueno, es que quería preguntar. Bueno, o sea, escuché que Python no es un lenguaje compilado, sino interpretativo, pero a mí me queda duda de ¿qué quiere decir que es como que interpretado? Sí, pues mira, prácticamente interpretado es que ejecuta el código en tiempo real. No sé, profe, ¿puedo hacer una pequeña demostración aquí en mi compu? Adelante. Va, ok. Por ejemplo, mira, yo voy a entrar aquí a mi consola, ¿no? Python. Bueno, no, Python no, es CMD o PowerShell. Bueno, yo ocupo más PowerShell, que es una terminal,
como que más actual de Windows, ¿no? Del MS2. Sí, ok. No sabía ese dato, pero sí lo ocupo más porque se me hace más cómodo. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí yo ya tengo instalado Python y ya está en mis variables de entorno y todo eso, ¿no? Entonces, si yo doy aquí el comando Python, yo ya entro aquí al intérprete. Este es mi intérprete de Python y aquí es donde va a recibir el primer comando. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un print hola mundo, ¿no? Por ejemplo. Acuérdense que aquí pues estoy definiendo una cadena, entonces si le doy aquí print, le doy enter, aquí ya me interpretó y a la vez me ejecutó la línea de aquí. Igual si yo quiero crear una variable, ya me la creó. Y así se va línea por línea y sería lo mismo si yo hiciera mi script, mi .py, va interpretando línea por línea y en tiempo real, ¿no? Por así decirlo. En cambio, en uno compilado, pues ya ves que te crea, tienes el .c y pues una vez que tú lo compilas, ya sea desde aquí la terminal con el comando gcc o desde el depc que lo puedes hacer desde el botoncito, pues te va generando una serie de archivos. Pues esa serie de archivos es para que ya obtengas el ejecutable. Entonces como tal ahí ya van entrando otras cosas para que tu programa se ejecute. Entonces no sé si quedó más claro con esta pequeña demostración. Entonces, Otra, digamos, perdón. otra más simple. Tú escribes 100 líneas de código en C y 100 líneas de código en Python. Un script de Python. Cuando tú ejecutas el de, bueno, no, 100 es poca. 1.000.000 de líneas de C y 1.000.000 de líneas de Python. Cuando tú vas a ejecutar, Python va a ir ejecutando en tiempo real una por una, del 1.000.000 de líneas de código. Y eso va a tardar muchísimo. Lo que va a hacer el lenguaje compilado va a agarrar, va a leer todos tus 1.000.000 de líneas, va a ver un análisis de ese lenguaje, luego ver una síntesis y te va a mostrar tu resultado. Entonces, en tiempo, se va a tardar menos tu lenguaje compilado que uno interpretado. Entonces, el interpretado va a ser uno por uno para que muestre lo que está haciendo. O sea, va a analizar todo línea por línea a fondo y ejecutarlo. A fondo y ejecutarlo, a fondo y ejecutarlo y se va a tardar más. El otro primero te lee todo, te lo analiza y otro serie de procesos y te lo ejecuta hasta el final. Si también lo quieres ver de esa manera. Entonces, digamos que, por ejemplo, Python escribes el código y ya, pues uno por uno, pues va haciendo las acciones que hace. En cambio, compilado, pues, ejecuta ahí todo el archivo de C y ya, pues, lo lee todo y ya lo empieza a hacer las acciones y te revisa si está bien o está mal, ¿no? Ajá, primero lo lee, va a haber un análisis de ese código, y va a ver si tiene errores, ¿no? Y ya hasta el final, bueno, es que tiene ciertos procesos, ¿no? Pero si está todo bien, lo va a leer y al final te lo ejecuta. Y Python, ¿no? Te va a ejecutar línea por línea, línea por línea. Va a estar analizándolo. Ok. ¿Otra pregunta más? ¿Alguna otra? Pero un archivo PY no ya es un ejecutable, ¿o no? Oh, buena pregunta. Pues como tal, un ejecutable, un .exe no sería, porque ahí dentro del .py ahí está nuestro propio código. Entonces, por ejemplo, en uno de C, ya ve que pues ejecutamos, más bien compilamos, y ahí nos arroja, además del .c o del .c++, .exe. Uy, se fue. no, CPP, perdón. Ahí no está el código fuente, ahí está más bien lo necesario para que se ejecute el programa, pero no está ahí el código que nosotros hicimos. Muy bien. El .py sería como un script, más bien no un ejecutable. Exacto. Como un script. Y en ese script, el intérprete de Python se detiene al primer error. Sí, detecta algo raro por ahí, que dice, no, espérate, esto no está como que en la sintaxis, que escribimos mal una función, por
ejemplo, o que primero llamamos a la función y después la definimos, pues se dice, no, espérate, aguanta. No, eso ahí está mal y sí se detiene sobre el primer error. Sí. Muy bien. Entonces, por qué tanto alboroto con Python si es muy lento? Bueno, en fin, ya ese es otro tema, ¿no? Muy bien, ya son las 9 preguntas. ¿Alguna otra? ¿No? ¿Seguros? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente exposición programada para el día de hoy. Martínez Dylan, Sánchez Pérez y García Reyes. Adelante, por favor. Nos van a ampliar un poquito más este tema de los traductores. Nos van a hacer hincapié en las diferencias entre intérpretes, compiladores e híbridos. Tal vez ellos tengan la respuesta de que si Python sea un lenguaje híbrido, ¿no? Tantito de intérprete, tantito de compilado. Adelante, compañeros, cuando gusten. Ok, profesor. A ver, ya se ve ahí. Sí, ya. Sí, ya se ve. Ok. Profesor, bueno, en nuestra exposición está como dividida porque mi compañero y Sánchez Pérez y yo trabajamos nuestros temas juntos, pero nuestro otro compañero trabajó su tema aparte. Entonces, como que va a haber una transición y él va a presentar Ok, su tema y vamos a regresar bueno, aquí. está bien. Ok, bueno, buenas noches, compañeros. Nosotros les vamos a exponer sobre la clasificación de los traductores, mi compañero Sánchez Pérez Omar y su servidor Martínez Pérez Dylan. Y bueno, comenzaremos con definir qué es un traductor. Como menciona nuestra diapositiva, un traductor es un programa informático capaz de analizar y ejecutar otros programas. El traductor es una herramienta esencial en la programación o desarrollo, encargándose de convertir código fuente de un determinado lenguaje de programación a código máquina que puede entender directamente el ordenador. Esto, en pocas palabras, podemos decir que, o sea, el traductor es un programa que tiene como entrada un texto escrito en un lenguaje, el que ya mencionamos que también se puede llamar lenguaje, bueno, código fuente, y como salida produce un texto escrito en el lenguaje en el que se programó. En este caso llamamos a este objeto lenguaje objeto, valga la redundancia, que preserva el significado de origen. Esto, bueno, más o menos esto quiere decir que conserva las funciones con las que este fue programado. Y bueno, de acuerdo al modo en que llevan a cabo los procesos de conversión, los traductores se dividen en dos conjuntos, los cuales pueden ser los intérpretes y los compiladores, los cuales tenemos en esta diapositiva, donde tenemos que, bueno, en este caso un intérprete es un traductor que ejecuta las líneas de código que conforman un programa una a una y de forma directa, como lo explicó brevemente en la exposición pasada el compañero. Además de que es un programa que va leyendo el código fuente de otro programa y lo va ejecutando según lo lee. El código máquina que genera en el momento de la traducción, no, en este caso no se almacena para que, ¿cómo se podría decir? Para su posterior ejecución cuando se vuelva a solicitar. Por lo tanto, el programa realizado en un lenguaje de programación traducido por un intérprete siempre va a necesitar a este para poder ejecutarse. Esto quiere decir que no existe independencia entre la fase de traducción y ejecución, ya que cada vez que el programa necesite ejecutarse, el traductor tendrá que convertir nuevamente el código fuente a código máquina, o sea, interpretarlo. Esta característica hace que por lo general los lenguajes que usan este tipo de traductor ofrezcan un menor rendimiento. Tal es el caso de también como mencionamos, bueno, se mencionó anteriormente, tenemos a Python como el mejor ejemplo. Y como menciona en la nota de abajo, nos dice que el programa realizado con un lenguaje de programación traducido por un intérprete siempre va a necesitar a este para poder ejecutarse. Y no existe independencia entre la fase de traducción y ejecución. En contraparte, bueno, pese a que no ofrecen un buen rendimiento, ofrecen un mejor entorno de programación, depuración y mantenimiento que el otro conjunto que tenemos del lado derecho, que son los compiladores. Los traductores de tipo compilador
convierten el código fuente de un programa en código máquina, generando en él, en el camino un recurso adicional, al cual le vamos a llamar un ejecutable, que será el que utilizaremos para ejecutar el programa, valga la redundancia de nuevo. En realidad, el programa fuente, el que llamamos en este caso el código fuente, será convertido línea por línea o sentencia a sentencia a código máquina, creando un programa objeto o en este caso código objeto. Sin embargo, para crear el programa final autoejecutable va a ser necesario un proceso adicional, el cual le llamamos el enlazado o montaje, que también lo llaman, bueno, lo conocen como linker, algo así. Y también tenemos que el resultado final será un programa autoejecutable que no necesitará ninguna herramienta adicional para ejecutarse. Simplemente le indicaremos que se ejecute cuando lo deseemos y así lo hará. En este caso tenemos lenguajes como C o C++, que ya los hemos trabajado anteriormente y sabemos que al momento de compilarlos nos generan un archivo ejecutable que no necesitamos estar compilando varias veces para poder realizar las funciones con las que lo programamos. Simplemente corremos el ejecutable y podemos ir directo al programa. Y por otra parte, tenemos los lenguajes, bueno, tenemos los traductores híbridos o intermedios. Y bueno, como tenemos en la diapositiva, existen otros traductores que producen un código intermedio entre el código fuente y la máquina. Estos son una mezcla entre interpretados y compilados, que ya tenemos como encabezado, que se llaman híbridos o intermedios. La mayoría de los lenguajes interpretados usan una representación intermedia que combina tanto la compilación como la interpretación. En este caso, un compilador puede producir el código byte o el código que también le llaman enhebrado, que es ejecutado por un intérprete de ese código, del código byte. Como tenemos en la nota, para que quede un poco más claro, en el lenguaje Java, que ya lo hemos trabajado, sabemos que se genera un recurso bytecode, que es un código precompilado que necesita un intérprete por la máquina virtual de Java. Esto creo que lo vimos en programación orientada a objetos, donde teníamos que instalar la máquina virtual de Java para poder correr nuestros programas. Este bytecode es interpretado, ahora sí que por un intérprete de bytecode, y en este caso el código compilado es el código de máquina para una máquina virtual que no está implementada en el hardware, sino en el intérprete del bytecode. Y bueno, los dejo. Bueno, voy a dejar de compartir para que mi compañero pase al siguiente tema. Listo. Sí, ya se ve. Bueno, ¿sí escucha? Sí, se escucha. Ok. Sí, profe, una disculpa, yo me fui con la idea de que los temas era como se lo había asignado a cada uno, entonces me fui con la idea de que era individual. No importa, Bueno. Entonces a mí me toca la parte de lo que son las diferencias entre lenguajes de programación, de marcado y script. Bueno, ya lo habían mencionado anteriormente, pero pues un lenguaje de programación es un lenguaje formal que contiene un conjunto de comandos y sintaxis para crear programas de software. Estos programas pues normalmente realizan una tarea específica y se dividen principalmente en dos secciones, que son los lenguajes de alto nivel y no sé por qué puse idiomas, ok, de alto nivel y de bajo nivel. Ok, los de alto nivel pues son Python, C, Java, y los de bajo nivel son el lenguaje ensamblador y lenguaje de máquina. Normalmente pues los de alto nivel tienen podemos decir que una sintaxis similar a la obviamente no es muy parecida.
Y los lenguajes de programación de bajo nivel son más fáciles de usar directamente con el hardware, como decían mis compañeros en la exposición pasada, por ejemplo, que utilizan el lenguaje ensamblador para los microcontroladores. Ahora los lenguajes de marcado. Los lenguajes de marcado son principalmente los que se encargan de darle estructura a los datos, ¿no? A la apariencia, a mostrar imágenes, por ejemplo, en una página web, ¿no? Todo lo que se muestra, las tablas, las imágenes, todo eso. Se encargan de la apariencia más que nada. Ahora sí que son los que se encargan de presentar los datos que se tienen y pues son los que le dan estilo, ¿no? A los programas, en este caso, por ejemplo, a las páginas web. Unos ejemplos de lenguajes de marcado: HTML, XML y XHTML. Por ejemplo, incluso HTML lo dice en su nombre, ¿no? Significa lenguaje de marcado de hipertexto. Y ahora vamos con los lenguajes de scripting. Aquí, bueno, de lo que estuve leyendo, tienen como que un poquito ahí de problemas, ¿no? De que, bueno, unos decían que unos no están de acuerdo con la definición de otros, entonces como que se pelean de qué es un lenguaje de scripting, pero más o menos escogí lo que concordaban todos, o la mayoría dice que un lenguaje de scripting es un lenguaje que está diseñado para integrarse y comunicarse con otros lenguajes de programación. Unos ejemplos de este tipo de lenguaje son JavaScript, BBS Script y PHP, y entre muchos otros. Como ya he dicho, se utilizan en combinación con otros lenguajes, o sea, siempre se están complementando o se pueden utilizar con lenguajes de programación o de marcado. Am, Podemos decir que todos los lenguajes de scripting son lenguajes de programación, pero no todos los lenguajes de programación son lenguajes de scripting. Y todos los lenguajes de scripting son interpretados, es decir, que no pasan por el proceso de compilación, sino que van siendo interpretados al lenguaje máquina se van leyendo las instrucciones. Algunos ejemplos de los lenguajes tipo BBS Script y por todo, pues los lenguajes de son los que se pasan al lenguaje máquina y realizan ciertas funciones, ¿no? Hacen que la computadora realice ciertas funciones. Los lenguajes de marcado son los que se encargan de darle vista, por ejemplo, a las páginas web y para mostrar los datos de una manera más vistosa, digámosle así. Y los lenguajes de scripting son los que se complementan unos con otros, ¿no? Sirven de interfaces con otros lenguajes de programación. Y pues eso sería todo con mis compañeros para lo demás. Ok, vuelvo a compartir. Listo. Ahí está. Bueno, buenas noches nuevamente, compañeros. A mí me toca la parte de los problemas de traducción. Primeramente me gustaría abrir con esta frase que me encontré por internet, donde bueno, la traducción es una de las labores más importantes y más notables, pero nosotros no nos damos cuenta. Y si hay un error, pues simplemente culpamos al traductor. Bueno, para poder observar lo que son los problemas de traducción, tenemos que revisar primeramente cómo se hace esta traducción, cómo es que funciona un lenguaje de programación ahora sí que llevar el lenguaje que nosotros conocemos al lenguaje máquina. Para empezar, tenemos hasta arriba el programa fuente, posteriormente pasa por un analizador léxico, luego por un analizador sintáctico
luego por un analizador semántico, un generador de código intermedio, se optimiza este código y después se genera el código objeto. Es importante aclarar que, bueno, del lado izquierdo se puede observar un recuadro que dice administrador de la tabla de símbolos. Estos son los símbolos que tiene nuestro programa fuente y que van a estar recorriendo todo este camino para llegar a lo que es el generador de código objeto. Y bueno, la parte del manejador de errores, en general, bueno, se debe contemplar en cada una de estas fases. Realmente fue un poco complicado encontrar lo que son los problemas, pero me guié por el libro que nos proporcionó el profesor. Entonces, si le puedes dar a la siguiente, por favor. Bien, podemos observar lo que es los problemas que se pueden presentar dentro del analizador léxico. En esta etapa lo que se hace es se realiza un escaneo de los símbolos que se han escrito. Sin embargo, la máquina podría omitir alguno de estos símbolos y no ingresarlo dentro de la tabla de símbolos. Bien, en la primera fase ahora sí que de la creación del código objeto, primero se pasa por al analizador léxico. Entonces, lo que hace en realidad el compilador, o más bien el traductor, es que obtiene todos los símbolos del código fuente y los va ingresando uno a uno a la tabla de símbolos. Sin embargo, sabemos que las máquinas no son inteligentes. Nosotros tenemos que darle las instrucciones para que vayan, para que funcionen adecuadamente. Y si bien recordamos, una mala traducción, es decir, que una mala interpretación de cualquier línea puede llevar a cualquier error. Es decir, que pues el orden por ejemplo, el orden de las líneas de código, a lo mejor algunas mayúsculas, algunos símbolos. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente etapa, el analizador sintáctico, donde la estructura si no llega a ser la adecuada, por ejemplo, recordemos que ahora sí que en los lenguajes de programación nos han enseñado que, por ejemplo, para hacer cualquier operación, primero se tiene que poner la variable, en este caso total, igual a suma 1 más suma 2. No es lo mismo decir suma 1 más suma 2 igual a total. Son completamente diferentes. Y bueno, hay que tener bastante cuidado en este tipo de detalles. Posteriormente viene la etapa del analizador semántico, donde, bueno, es posible que el usuario, aquí es donde lo que comentaba, ingrese símbolos no válidos, es decir, aquellos símbolos no descritos dentro del lenguaje. Por ejemplo, ahora sí que el idioma inglés y el español, hay una característica o una diferencia bastante grande donde nuestro idioma tiene la ñ y en el inglés solamente tienen la n. Entonces, si uno trata de hablar español no sé, por ejemplo, Estados Unidos, y agrega la letra ñ, pues simplemente no la van a conocer y eso ocasiona un error. Posteriormente viene la generación del código intermedio y bueno, básicamente esta etapa consiste en la generación del código destino, que bueno, son las instrucciones iniciales que se convierten en otro código y debido a esto puede ocurrir un error dentro de la interpretación. Lo que hace esta generación de código intermedio, como bien lo comentaron hace un momento, por ejemplo, en los lenguajes híbridos, es generar, valga la redundancia, otro código que se asemeje bastante al lenguaje, en este caso puede ser ensamblador, o bien puede ser lenguaje máquina. Sin embargo, puede ser el mismo lenguaje ensamblador, pero no necesariamente tiene que serlo. Sin embargo, como pasamos de un lenguaje, de un código fuente que nosotros escribimos a otro código, dentro de esto puede ocurrir un error de interpretación y pues bueno, ocasionar que el programa falle. Posteriormente viene la etapa de la optimización de código, donde a veces optimizar no es la mejor opción, ya que no necesariamente tiene que ser optimizado el código, simplemente esta etapa es para eficientar lo que es
el tiempo de entrega de resultados. Y por último, se tiene que es el generador de código objeto. Y bueno, este ya es el lenguaje destino. Bueno, como lo comentaba hace un momento, si el lenguaje destino es código máquina, se pueden seleccionar los registros o las localidades de memoria para cada una de estas variables que utiliza el programa. Sin embargo, si alguna de las etapas anteriores ya ha fallado, bueno, simplemente el generador de código objeto no va a poder, no funcionará. Además, dentro del libro que nos había pasado nos ha brindado el profesor, existe la traducción binaria, donde no necesariamente todas las máquinas tienen que obedecer el mismo lenguaje de máquina, debido a su arquitectura. Y por último se tiene la tabla de símbolos, que bueno, está hasta el final porque es un poco complicado agregarlo, pero en general la tabla de símbolos tiene como propósito ir recabando la información en el escaneo de los símbolos en la etapa analizador léxico, y también puede recabar información acerca de los atributos de cada, bueno, de cada variable, o bueno, de cada uno de los símbolos obtenidos. Y esto, bueno, puede servir para la generación del código objeto de una forma más eficiente. Sin embargo, si esta información no llega a ser verdadera, pues simplemente no va a funcionar. Y para esto se tiene el siguiente ejemplo. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, está dividido. No se preocupen por este esquema. Se encuentra igualmente en el libro, en la parte de introducción. Pero aquí se tiene un ejemplo donde tiene posición igual a inicial, más velocidad por 60. ¿Qué es lo que hace el analizador léxico? Es darle un nombre y un identificador, colocándolos en la tabla de símbolos. Vean, si alguno de estos, ahora sí que si se dan cuenta, no es lo mismo decir posición igual inicial, bueno, posición igual a toda la ecuación, a decir la ecuación igual a la posición. O sea, eso también hay que tenerlo claro. Posteriormente viene la parte del analizador sintáctico, donde, bueno, si recordamos las clases de estructura de datos y algoritmos, esto forma un árbol para hacer el recorrido. Recordemos que un árbol, la ventaja de los árboles es que forma jerarquías, y entre más abajo esté, serán básicamente pues, los primeros que se van a ejecutar. Posteriormente viene el analizador semántico, donde va identificando cada uno de los elementos, bueno, de los elementos del árbol, para determinar precisamente cómo se realizará la ejecución. Posteriormente viene generador de código intermedio, donde, como les había comentado, precisamente se convierte a un código semejante al ensamblador o al de máquina. Básicamente pasa de un idioma a otro para que la máquina pueda interpretarlo un poco más rápido. Se optimiza el código en la siguiente etapa, se puede ver en la parte derecha, en la siguiente imagen, cómo pasa de 1, 2, 3, 4 líneas a solo 2 líneas de código. Y al final, con la información recabada dentro de la tabla de símbolos, de los atributos de estos mismos símbolos, ya se puede generar el código en lenguaje ensamblado. Y bueno, al final pues queda la bibliografía, que está en la siguiente diapositiva. La bibliografía, como les había comentado, parte de la información que se ha recabado fue del libro que nos ha compartido el profesor. Y bien, en la segunda parte que dice Books en compilador GCC, pueden ver lo que es las correcciones que se han venido manejando, las versiones del compilador GCC de GNU, Linux, por si quieren darse una vuelta. Y eso sería todo por el momento. Gracias por su atención. Estoy hablando con el micrófono apagado. Muy bien, ¿eh? Qué bien presentaron los temas. Muy interesante, realmente es que sí. Bien, entonces pues pasamos a las preguntas. Solo 9, nada más. Hasta les van a sobrar, estoy seguro.
Estuvo muy bien presentado el tema. Seguramente ahora sí fueron tomando nota, ¿no? Guardando sus preguntas. Adelante, Jonathan. Bueno, esta pregunta es igual meramente curiosidad con respecto a lo que empezaron al inicio de la presentación. Están comentando sobre el lenguaje de alto nivel y bajo nivel, pero ¿en qué momento fue que se les empezó a denominar así? Porque, por ejemplo, igual imagino que llegó el primer lenguaje de programación, pero ¿cómo en ese momento dijeron, a este le voy a llamar, por ejemplo, alto, ¿no? O a este bajo. O sea, ¿qué fue lo que, bueno, ¿en qué momento fue que se les empezó a denominar así? Bueno, esa pregunta se puede responder en la generación de los lenguajes de programación eh, con la anterior presentación. Si bien recordemos lo que es el lenguaje máquina, es unos y ceros. Entonces, como tal, no tengo la fecha o el año que pueda decirte, en este año empezaron a llamarlos así. Sin embargo, la característica entre un lenguaje de alto nivel y uno de bajo nivel es la facilidad en que nosotros podemos entenderlo. Y en contraste, pues la máquina también puede entenderlo. Entonces, se le dice de bajo nivel cuando la máquina puede procesar esta información de forma más rápida. Es decir, por ejemplo, el lenguaje ensamblador, uno va programando los registros, las direcciones de memoria, uno ya va escarbando dentro ahora sí que del hardware. Ahora, ya de más alto nivel, el lenguaje es un poco más abstracto para la máquina y pues básicamente no lo entiende, pero pues nosotros podemos interactuar con la máquina utilizando este lenguaje y bueno, para que se pueda ejecutar sigue este proceso de traducción que les había comentado hace un momento. ¿Sí, Jonathan? Creo que sí. ¿Sí? ¿Cómo creo? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Arriaga Mejía, José Carlos, adelante, por favor. Al principio de la exposición comentaron algo de los 3 tipos de traductores. Yo quería saber que la velocidad, ¿cuál de los 3 es más rápido? Y sí, o sea, comentaron el intérprete, el compilador y el híbrido, y quisiera saber cuál de los 3 es más rápido. Ok, pues para eso sabemos que, bueno, podemos tomar de medida que el más lento, bueno, de los 3, sería el interpretado, ya que es el que gasta más recursos al estar leyendo, bueno, al estar interpretando ahora sí, línea por línea. Pero entre el más rápido que se podría decir entre el compilador y el híbrido, no creo que no está definido todavía, o al menos no encontré información al respecto, pero si en base a experiencia, yo podría, bueno, podría decir que los compilados son más rápidos, ya que cuando se crea la máquina virtual en los híbridos, pues también empieza como a gastar como un poquito más de recursos al hecho de crear ese entorno virtual, y el compilado es solamente, o sea, se compila, se genera de ejecutable y ya nada más es cuestión de, pues ahora sí que ejecutar el ejecutable, y eso es con los recursos del sistema que ya se tienen como preestablecidos, no se tiene que iniciar como una máquina virtual. Entonces, respondiendo a tu pregunta, diría que el más rápido sería los compilados. Gracias. Sí. Muy bien, pues sí, son más rápidos los compilados. Y luego los híbridos y luego no, son más rápidos los interpretados, luego los híbridos y luego los compilados. Pero pues es que hay ventajas y desventajas, ¿no? Una vez que se tiene el ejecutable, pues va a ser mucho más rápido el ejecutable que interpretar línea por línea. Luis Fernando Gutiérrez, adelante, por favor. Sí, mi pregunta va sobre los lenguajes de scripting. Mencionaron que, bueno, el compañero mencionó que estos lenguajes están diseñados para integrarse y comunicarse con otros lenguajes de programación. Mi pregunta es, o sea, ¿cómo se comunican? O sea, están diseñados para eso, pero pues, ¿cómo lo hacen o cuál es su fin de que se comuniquen con los otros lenguajes? Bueno,
Por ejemplo, tenemos el caso de HTML y que HTML como tal, pues nada más sirve para lo que son, por ejemplo, poner las etiquetas, ¿no? Y mostrar los datos, porque es más que nada para la vista. Y por ejemplo, ese se puede integrar con PHP. Entonces, PHP pues tiene sus propias funciones. Entonces ahí es donde actúan este tipo de lenguajes, ¿no? Que complementan al otro. Bueno, establecen es que digamos, no sé cómo pueden establecer el puente, pero intercambian los datos de manera que cada quien haga su función, pero a la vez juntos, ¿no? Oh, va, va, va. Sí, muy bien. No, usted ya preguntó, ¿verdad? Bautista Pérez, Brian Jaciel. Claro, bueno, yo tengo dos preguntas. Una, bueno, es más que nada para que me quede más claro. Entonces, la primera sería, ¿Java se consideraría entonces uno mixto o de plano sí sería compilado como con el caso de C? No, bueno, en este caso se consideraría, bueno, híbrido o mixto, ya que para la ejecución de los archivos que generamos al momento de pasar de líneas de código a código máquina, tienen que ser ejecutados necesariamente en la máquina virtual. No se pueden, o bueno, hay algunos creo que, o bueno, no estoy seguro de si existen algunos IDEs para hacerlo, pero generalmente el hecho de usar la máquina virtual ya los convierte en híbridos. Ok, perfecto, va. Muchas gracias. Y la segunda sería, entonces, SQL sería un lenguaje de scripting, algo así había mencionado Alejandro, pero sí sería también, ¿no? Uno de scripting. SQL. Ok, a ver, déjame pensar. Justo eso lo había leído, bueno, a lo que estuve leyendo, pues sí, tendría que ser uno de scripting, pero bueno, es que como tal, pues no abordan tanto en qué zonas se encuentran los manejadores de bases de datos, pero pues sí, me imagino que sí es de scripting, ¿no? Porque se comunica con otros lenguajes. La pregunta es si Va, gracias. si es si es interpretado, si es SQL es interpretado, creo que sí. Ok, sí, o sea, porque incluso hasta para las consultas, ¿no? Pues es línea Sí, por línea. así es. Totalmente interpretado. Muy bien. ¿Cuántas van? Meneses Gómez, Naví. Adelante, por favor. Quisiera preguntarles, igual de mera casualidad, que aparte de Java y de los ejemplos que ustedes dieron, ¿qué otros lenguajes híbridos conocen? Pues hasta el momento tenemos, bueno, me parece que estaba viendo justo cuando estaba haciendo la investigación que incluso Python lo llegan a considerar también híbrido, pero no daban como una explicación como tal, simplemente que Java era como el mayor exponente de los híbridos y también me parece que Ruby, pero ese no te sabría decir porque no he programado ahí para poderte asegurar que es Ruby, pero me parece que ese también es híbrido. Y otra pregunta sería, Python, que es una combinación de Python y C, ¿en qué rubro entraría? ¿En la parte de interpretado o compilado? No, Python es meramente interpretado. No, Python. Ok. No me suena. A ver, déjame checarlo.
Si gusta, yo Python, puedo sus responder a bromas. esta pregunta. Ajá. Bueno, realmente sigue siendo interpretado. La diferencia entre, ahora sí que Python puro y Python, es que puedes mandar a llamar lo que son funciones en C. Entonces, pues yo, bueno, ahora sí que ahorita revisando algunos apuntes, podría concluir que si se trata de un lenguaje interpretado, lo único que cambia es que puedes mandar a llamar las funciones en C. Es una extensión nada más, ¿no? Ok. De Python. Otro que es híbrido es Android. Android podría ser interpretado y compilado. Igual por su Pero máquina ahí virtual. sería Android como sistema operativo o se refiere al lenguaje de Al Kotlin. lenguaje. Ah, ok. Sí. Al lenguaje. Sí. Muy bien. Luis Fernando Gutiérrez, adelante con su pregunta, por favor. Sí, profe, gracias. Entonces, ya, bueno, hablando ya o sea, ya conocemos cuáles traductores existen. ¿Hay una, digamos, una preferencia? O sea, que digamos cuál sea el mejor, o sea, qué es mejor utilizar, si un intérprete, un compilador o un híbrido. O sea, ¿habría como una jerarquía entre ellos? Pues fíjate que no es necesariamente cuál es mejor. Esta pregunta me la he visto en muchos grupos de Facebook, y no es tanto es cuál es mejor, porque cada una está orientado precisamente a ciertos, o más bien es utilizado para ciertas actividades. Por ejemplo, sabemos que C++ es utilizado para el desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, Android, o más bien Kotlin, el lenguaje Kotlin, es utilizado para el desarrollo de aplicaciones móviles en Android. Entonces es como poner a competir no sé, a Usain Bolt, a, a Federer, a Cristiano Ronaldo, ahora sí que a que, no sé, brinquen la cuerda, ¿no? Cada uno es bueno en sus disciplinas, sí, pero no necesariamente tienen que saber brincar la cuerda. Entonces, ya depende mucho de la disciplina o la tarea que lo quieras llevar. Por ejemplo, Python, que es interpretado, funciona bastante bien en lo que es en el diseño web. Ahí se tiene el ejemplo de Django. Se tiene Java, por ejemplo, para aplicaciones de escritorio. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, la respondiste muy bien. Muchas gracias. Ah, qué buen ejemplo, se lo voy a robar. Gracias. Osorio Alvarado, adelante, por favor. Sí, bueno, mi pregunta es relacionada a los lenguajes del marcado. Nada más es así como que, bueno, ya ves que muchas personas dicen que, si son o no lenguajes de programación. ¿Cuál sería esa característica, no? Que los define, o sea, que los hace que no sean lenguajes de programación. Por ejemplo, bueno, partimos de la definición del lenguaje de programación, ¿no? Que a partir de ciertas instrucciones, tú le indicas a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Y en cambio, un lenguaje de marcado de lo único que se encarga es de presentar los datos. Como tal, no se comunica con la máquina. O sea, él presenta datos, presenta imágenes, etiquetas, ¿no? Por ejemplo, le dicen que los documentos electrónicos es aquí donde entran lenguajes ¿no? Para las páginas. Entonces, como tal, no se comunican con la máquina. Ok, perfecto, Pero gracias. entonces, para que un lenguaje de programación sea considerado lenguaje de programación, necesita forzosamente tener instrucciones de control. El if, el if, el while, el for. El switch no necesariamente, ya ven que Python no tiene switch, pero necesita tener instrucciones de control.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay más. ¿Cuántas van? Creo que van 3, ¿no? ¿Qué pasó, profe?